Muy buenas noches, hermanito. Desde este pueblito cerquita del cielo, que es Nazareno, estamos aquí esta noche para poder llevarles a través de este video la escuela referida a San José. Primeramente vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En esta hermosa noche vamos a hablar sobre la vida de San José, ejemplo de padre, de obrero, de trabajador, de humildad, de obediencia, de amor. San José, ¿quién es San José? La pregunta nos hacemos todos, ¿no? A veces los que por ahí estamos un poquito más leyendo o buscando información, nos hacemos esta interrogante: ¿quién es San José? Se escucha muchas celebraciones, también se habla en la misa, también se escucha para Navidad, San José, pero solamente en ese momento, o en la misa, o en esos momentos así muy especiales, se escucha, se habla, se reflexiona, pero luego volvemos nuevamente a la vida cotidiana, desaparece esa información y queda en el olvido. Y hoy, en esta noche, en especial queremos hacer una pequeña reflexión, recordar y compartir una información sobre quién es San José. San José es el papá de Jesús, y a un principio él estuvo comprometida con María, pero de pronto se da cuenta que María está embarazada y espera un hijo. Entonces, ¿él qué hace? Él, frente a esta situación, se le genera un problema. Y entonces, para la época y desde su punto de vista, él, desde su formación, de dónde él provenía, de qué familia, entonces el problema no era pequeño, era muy grande. Entonces él, en silencio, quería y planificaba abandonar esa relación. Pero esa misma noche él recibe una información, podemos decir así, a través de los sueños, en donde él obedece. Le dice que él, Dios le dice que no tema, que él que acepte, que el hijo que espera le ponga por nombre Jesús, que significa Dios salva, ¿no? Entonces, y que era del Espíritu Santo. Entonces él obedece. A partir de ahí comienza este camino, ¿no? Este largo camino. Es más, José presencia el embarazo, el nacimiento de Jesús, la infancia, y le toca esa responsabilidad de padre de Jesús. En realidad es un hombre casto. Un hombre casto significa ser puro, ser así como María también, virgen. Lo cual es difícil para el humano de hoy, sobre todo, ¿no? Hacer esa vida, seguir ese camino de santidad, un hombre justo. Y él es un hombre que tiene por oficio artesano o carpintero, también se conoce, pero no solamente esas palabras significan que es solo esos dos trabajos hacía o solamente trabaja con madera, sino que también era un buen padre, era muy educado en la fe, y también tenía muchas acciones. Esas acciones que le definen
su paternidad, es obediente en la fe, también es custodio de la familia y como también tiene esas virtudes. Y como por ejemplo esa virtud con corazón de padre, un padre amado, un padre bueno, ejemplar, trabajador. En esa vida de padre, cuando el niño aún no había nacido, también él acompaña a María todo el tiempo, y por cada cosa que él hacía, por todo lo que él le pasaba, le sucedía día a día, él agradecía a Dios, agradecía por todas las cosas. Él era un obediente de la fe. Así es, la verdad que un gran ejemplo que deberíamos seguir de San José. En la carta apostólica Patris Corde del Santo Padre, Santo Papa Francisco, que en paz descanse, él nos hablaba en esa carta sobre, nos animaba principalmente a reflexionar sobre la vida de San José, junto a nuestra Santísima Madre, porque después de María, el santo más venerado de la Iglesia es su esposo, es José. Al dirigir nuestras mentes y nuestro corazón a San José, encontramos a un hombre extraordinario, como nosotros, en nuestra humanidad, que se entregó totalmente a Dios, en su vocación de padre y protector de la Sagrada Familia. En su carta Patris Corde, con corazón de padre, el Papa Francisco nos invita a compartir su devoción al Padre adoptivo de Jesús. El Papa Francisco reflexiona: ¿cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis readaptado a las rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Patris Corde, con corazón de padre. Al proclamar este año a San José, se nos invita a descubrir en José el hombre que pasa desapercibido, una presencia cotidiana, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de angustia. La vida de José nos debe ayudar a ver que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de la salvación de Dios. Sabemos y conocemos muchas de las virtudes que tenía José y con las que nosotros debemos reflejarse como ejemplo. Ese ejemplo de corazón, con corazón de padre. Él fue un padre amado, un padre en la ternura, un padre en la obediencia, un padre en la acogida, un padre de la valentía creativa, un padre trabajador, un padre en la sombra. Todas las familias devotas de San José, porque nos sentimos muchas veces reflejados y reflexionamos sobre la vida de él, de cómo él llevó adelante una vida en familia, con todas las pequeñas cosas que pueden pasar en toda familia. Él como santo nos enseña a cómo hay que enfrentarlas y con el poder de la fe que cada uno debe llevar adelante. La familia, el amor, la ternura, que debe estar presente siempre en nuestra familia. Eso nos va a hacer aumentar nuestro amor, nuestra fe, por este gran santo que los ejemplos que él nos dejó. Hay una fecha que en diferentes lugares se festeja, se honra la imagen, se celebra la imagen de San José, obrero, como le dicen.
que son los 1 de mayo. Siempre todos los devotos, hay oraciones que piden, que siempre están presentes para invocar la ayuda, fortalecernos en la fe, en el amor hacia nuestra familia. Hay oraciones muy lindas que todos las sabemos, que todas las tenemos presentes, no solamente el 1 de mayo. Creo que San José con su ejemplo nos ayuda a continuar, nos da fuerza para seguir, nos enseña cómo trabajar, cómo estar, cómo sentir en una familia. Siempre todas las personas han demostrado la fe, el respeto por San José. Sabemos, como se dice en los relatos, que fue un padre adoptivo, fue el padre adoptivo de Jesús y amado de su esposo amado de María. El Papa Francisco nos invita siempre a través de San José a aumentar nuestro amor, a dedicar a oración, porque sabemos que San José fue un padre justo, que nos da el ejemplo de lo que es la paternidad amorosa, y está inspirada en la paternidad perfecta de Dios. Dios Padre eligió a San José, un hombre de fe, inspirado por la gracia, para cuidar a Jesús. Así como Dios, nuestro Padre, que muestra su amor por nosotros a través de su constante protección, su constante amor, su constante perdón y guía, también San José mostró vigilancia en su amor y cuidado como padre y como esposo. San José fue elegido por Dios para ser el Padre terrenal de nuestro Señor. Dios es el Padre de Jesús, pero José es el Padre adoptivo llamado por Dios para cuidar de Jesús en sus necesidades terrenales. José cumplió fielmente su papel de amor para protegerlo y proveer para la Sagrada Familia. Esta responsabilidad requería que José pensara primero en su familia y sus necesidades. María y Jesús podían acudir a él en tiempos de problemas, sabiendo que José los escucharía y se preocuparía por ellos. San José amaba a María y a Jesús. Ellos también amaban mucho a San José. Ahora, en el cielo, San José nos cuida de la misma manera. Como santo, patrón de la Iglesia, debemos amarlo como lo hicieron Jesús y María, aprender de su vida, de fe, y acudir a él en momentos de necesidad. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Herodes sabía que había un Mesías y que iba a llegar en una familia de David, en esa descendencia. Entonces, ¿qué hizo? Para que no le haga sombra, él manda a matar a todos los niños de 2 años. Entonces Dios, ¿qué hace? Le habla a través de los sueños a José y le da como una orden para que él tome al niño y a María y comiencen a caminar, que se vayan del lugar de inmediato. Él obedece esa orden y se va a otro lugar. Se va a Egipto. Y luego, él demora como tiene que recorrer como más de 100 kilómetros el lugar,
demoró, no sé si una semana o más tiempo habrá demorado, pero bueno, el camino fue largo. Y bueno, cuando él está en Egipto, también se entera él que muere el rey Herodes, pero queda el hijo de Herodes ahí. Entonces, al enterarse que muere, bueno, recibe a través de los sueños que vuelva a Israel y se establezca nuevamente allá. Entonces él obedece, pero aún así él tenía un poco de miedo, porque claro, la persecución era muy fuerte en aquella época. Entonces él decide volver. Y al regreso, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. O sea que y Jesús sería llamado Nazareno. Es decir, que esto ya estaba todo escrito, ya venían desde hace tiempo. Los profetas escribían, habían textos que esto ya estaba como establecido. Entonces el rey Herodes esto sabía todo. Entonces no era que no sabía, tenía mucha información sobre el tema. San José es una persona que fue proclamado patrono de la Iglesia Universal por Pío IX en 1870. Pero también se dice que es patrono de los trabajadores. Y por otro lado, es custodio del Redentor, patrono de la buena muerte. Y patrono de la Iglesia Universal, patrono de los trabajadores, se celebra, es verdad, se celebra. Y custodio del Redentor, bueno, eso sí, el papá de Jesús. Y patrono de la buena muerte. Bueno, acá un poquito voy a detenerme a hablar sobre el patrono de la buena muerte, porque dice que José, ya cansado, Jesús tenía más o menos 30 años, él en su ancianidad, era un hombre que ha recorrido mucho tiempo, mucho camino, trabajando, y se enferma, y entonces, y parece ser que las escrituras son tan perfectas que hablan acerca de que José era una persona muy sensible también, era muy obediente, de un hombre tímido, un hombre pero con muchos valores, y se dice que él no iba a resistir lo que iba a vivir Jesucristo a los 33 años sobre la crucifixión. No iba entonces parece ser que era el tiempo que había llegado, que debería partir antes de que Jesús fuese crucificado. Pero la muerte de él no fue en un clima de desesperación por el fallecimiento, ni un clima donde los llantos estén presentes. No, por lo que acá describen es que había un clima así como de nostalgia, pero que había paz, que había tranquilidad, como que todo estaba calmo. Él apoyaba su cabeza en María, y al mismo tiempo estaba Cristo por otro lado. O sea, le acompañaban los dos. Y así que él fue ¿cómo se dice? Una muerte casi sin dolor, una muerte que toda persona que ya sabe que ya la vida se le acaba, ansía tener una muerte tranquila, una muerte en paz, sin grandes preocupaciones, ni cosas que hayan quedado inconclusas por hacer. Entonces la muerte de San José fue algo muy lindo, muy tranquilo. No hubo desesperación, sino al contrario, hubo esa como que había un paso de la vida humana a la parte espiritual. En ese paso parece ser que nosotros los humanos no es fácil vivir eso, ¿no? Cuando un papá o una mamá fallece, nosotros nos desesperamos, y nos hacemos la pregunta pero ¿por qué no tiene que dejar en este momento? Lo quiero tanto, hay una desesperación. Bueno, tal vez sea porque
no, nosotros desconocemos estos textos que describen acerca de esa vida, de ese fallecimiento, ¿no? que nos tocó vivir, presenciar a María y a Jesús, ¿no? La verdad que todavía no comprendemos porque se nos van los seres queridos, hasta que tenemos la fe en Dios, que nos volvemos a reencontrar en otro lugar mejor, ¿no? Que es la casa celestial. San José, por su papel en la historia de la salvación, es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo. Llevan el nombre de él, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo toda la gracia que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión Ite ad Yosef, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él le respondía: vayan donde José y hagan lo que él les diga. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia, y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. También reconocemos a San José como padre en la ternura. José vio a su día tras día, en sabiduría, en estatura, porque iba creciendo, y en gracia ante Dios y los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar, y lo tomaba en sus brazos. Era para Él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia Él para darle de comer. Jesús vio la ternura de Dios en José, como un padre siente ternura por sus hijos. Así el Señor siente ternura por quienes lo temen. En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. La historia de salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestras debilidades. Esto es lo que hace que San Pablo diga: ¿para qué no me engría? Tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engríe. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho: ¿te basta mi gracia? Porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestras debilidades, pero con intensa ternura. El maligno, sabemos, que nos hace mirar nuestras fragilidades con un juicio negativo, mientras que el Espíritu las saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestras propias debilidades, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos
con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. También, a través de la angustia de José, pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe incluye también creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de la tormenta de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra arca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Tenemos que confiar en Dios. José es un artesano, un carpintero, que dice los textos que él cuando construye, ponerle una mesa, construye una silla, construye una puerta, construye una ventana, por cada producto que él lograba terminar, él hacía o agradecía a Dios por lo que había logrado hacer y le ponía un empeño muy especial. Y ese ejemplo de trabajo digno, ese trabajo honesto, ese trabajo desinteresado por un lado, porque lo hacía con mucha fe, con mucho amor, eso él permitía sustentar en el hogar, permitía llevar, como quien dice, el pan de cada día al hogar, ¿no? Porque lo que él necesitaba solo era para comer, para vivir, para estar con lo mínimo. Él no pretendía hacer una gran empresa con la carpintería, ni mucho menos. Él, como padre de familia, como un trabajador ejemplar, él enseñaba ese trabajo y también invitaba a Jesús para que él pudiera también hacer ese trabajo de carpintería, construir esos valores del amor a cada trabajo, de un trabajo digno. Mientras el niño iba creciendo, iba haciendo también las cosas de su padre, ¿no? Entonces, y en la actualidad, por ejemplo, donde el trabajo es una cuestión social urgente, ¿no? Hoy, por ejemplo, es algo que el trabajo sí o sí necesitamos, y si comparamos con la vida real de hoy, nosotros buscamos trabajar y que el trabajo sea rentable, pero también muchas veces vemos que nosotros queremos recibir más plata, más pago de lo que ofrecemos a cambio de un sacrificio, del esfuerzo, ¿no? No hay, o por ahí también está como que el trabajo nos tiene que permitir crecer económicamente a toda costa muchas veces, ¿no? Sin importar por ahí el espacio y el valor de ir a la iglesia, el valor ese de escuchar el mensaje de Dios a través de los textos bíblicos. Nos olvidamos y durante la mañana agradecer, a la noche el hacer una oración, después de los alimentos también, y muchas cosas nos olvidamos, ¿no? Estos ejemplos nos hace un poco ver y nos hace reflexionar de cuánto estamos cerrados, estamos equivocados y no damos el valor apropiado a este ejemplo del padre trabajador que es San José. Y el trabajo es una participación en la obra también de salvación y oportunidad de realización. Y el Papa implora a San José, obrero,
para que nadie pueda quedar sin trabajo digno. Así es. Fíjate que el trabajo nos dignifica, nos da dignidad, ¿no? Como seres humanos. También sabemos que José es un padre obediente. Sabemos que José estaba muy angustiado al saber que María estaba embarazada. Y al no quererla denunciar, directamente él se aleja de María. Ese fue uno de los primeros sueños que tuvo, y le apareció el ángel a José para tratar de resolver ese dilema que él sentía al ver que su amada María estaba embarazada. Como sabemos todos, en el sueño se le aparece el ángel y le dice que no tema aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La respuesta de José fue inmediata. No tuvo tiempo ni de pensarlo, porque no sentía que debía llevarlo a pensamiento, decir, pero ¿por qué lo hago, no lo hago? Porque fue un mandado de Dios. Y él lo sentía así. Al ser un padre obediente, él inmediatamente despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor lo había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. En el segundo sueño, el ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga por qué Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer. Sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él, una vez más, obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueño, es la cuarta vez que sucede, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. En el Evangelio de San Lucas en particular, él se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María, después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Jesús, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a su Padre, según el mandamiento de Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte. Por ello, el autor de la carta a los hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente un ministro de salvación. Padre en la sombra. Se hizo la sombra. Bueno, San José fue para Jesús la sombra del Padre Celestial. Y
acá pues acá en esta parte vamos a ver un poquito sobre la paternidad, que es un ejercicio de la responsabilidad hacia la vida del otro. Ser padre significa introducir al hijo en la experiencia de la vida, haciendo libre para elegir su amor, su casto, libre con el afán de poseer la felicidad de José, reside en el don de sí mismo, descentralizándose para poner a Jesús y María en el centro. Su paternidad fue un signo que evoca la paternidad superior de Dios. Muchas veces nosotros, como padre, vamos a relacionar un poquito. Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, la vida de San José y la mía, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. A mí, comparado con San José, es totalmente distinto, ¿no? Y tal vez hay algunas cosas en común, pero bueno, voy a tratar de relatar esta y relacionar con los textos bíblicos, ¿no? Me tocó en la vida formar pareja con Griselda, pero ella tenía ya dos hijas, ¿no? Y bueno, la tercera es entre los dos. Y a mí es como que se me presenta esa situación de asumir el rol paterno, lo cual para mí fue un poco complicado, no era fácil, en el sentido de que, por un lado, aprender a convivir, vivir en pareja. Para mí era muy complicado porque ya 30 años y un poco más, vivir solo, soltero, era muy libre, te acostumbras a una vida libre, son tus tiempos, son tu trabajo, son tus responsabilidades, pero en forma individual. Lo cual, de pronto, llegar a vivir o a integrarme o a asociarme en pareja y asumir el rol paternal era completamente complicadísimo, vivir algo nuevo para mí, vivir algo que no sabía hacerlo, no lo había experimentado nunca. Entonces, eso un poco como que yo lo veía complicadísimo. Pero después me di cuenta que no, las nenas son un amor, son muy, eran pequeñitas y tan inocentes, lo cual significaban guiarlos por un camino, que tal vez para mí fue un poco complicado guiarlos, porque yo simplemente me abocaba al trabajo y de la escuela, y no era muy poco y nada de leer los textos bíblicos, y asistir a la celebración o misa tampoco. Entonces era un poco más complicado todavía. Entonces, mi vida era trabajar, convivir en pareja, pero digamos a los, no sé si dando tumbos o improvisando o tratando de adaptarme, era eso, ¿no? Pero aún así nos costó mucho. A mí básicamente me costó mucho, pero a Griselda, mi señora, que actualmente mi esposa, veía también de su parte, ponía por un lado de entusiasmo, onda, pero también estaban las nenas de por medio, y tratar de compartir, de convivir, nos buscamos la manera de poder sacar adelante la situación vivida, ¿no? Entonces, y lo cual faltaba tal vez esa paciencia, faltaba mucho esa obediencia hacia Dios, por lo menos para ponerme a leer un poco sobre cómo era la vida de San José, ¿no? Pero ni por las tapas se me ocurrió en aquel momento.
pero a pesar de todas esas dificultades o inexperiencias, tuve esa bendición de Dios, de que las nenas, por ejemplo, son muy respetuosas, muy amables, solidarias, son un amor las niñas. No presentaron problemas hasta el día de hoy, son muy responsables, independientes y sanas sobre todo, ¿no? Ese es lo más lindo de poder contar, de poder compartir ¿no? Es muy lindo cada vez que yo le veo, los visito, hoy están estudiando, los visito en la casa, ellas son hijas, no tengo que reprochar nada, o sea, son muy buenas, como la madre también. Así que hacemos una familia hermosa, tratamos de hacerlo. Y ahora comparando con la vida de José, creo que es su ejemplo. José, siendo un padre adoptivo, vivió con tanto amor. Y bueno, yo también tengo dos niñas que son como adoptivas, pero son hijas hermosas y bellas que merecen todo el respeto. Solo que me falta a mí es guiarlos en la palabra de Dios. Gracias. La vida de San José es un gran ejemplo para todos, ¿no? La vida espiritual de él nos muestra, o sea, no nos muestra una vida que explica, sino una vida que acoge. Creo que mis hijas, como decía él, lo aceptaron inmediatamente porque él también tiene esa bondad, esa ternura, que bueno, obviamente las chicas necesitábamos todas al estar solas. Bueno, y él se acerca, nos conoce, nos acepta tales como somos. Y nosotras igual a él, ¿no? Fue una relación sin tanta explicación, sin tanta pregunta, solamente estaba reinando y reina hasta el día de hoy el amor, la comprensión, el estar juntos, el tirar todos para el mismo lado. Y hoy acercándonos más a Dios, después que hicimos el cursillo, creo que ese encuentro con Dios nos hizo fortalecernos, valorarnos, respetarnos cada día más, acompañarnos en las buenas y en las malas, y bueno, relacionándolo con la vida de Jesús y con la vida de José principalmente, que nos enseña a ser trabajadores, bondadosos, tenemos con la fe siempre presente, acompañarnos en este camino que Dios nos señala, nos marca, para que podamos ser buenos hijos de Dios. La vida de San José realmente es honorable, es una vida espiritual muy ejemplar, que toda la familia deberían estar presente, ese rol de padre, pero ese rol de padre de bondad, ese rol de padre de obediencia, de ternura, de amor, que hace que una familia pueda complementarse lo mejor posible. Jesús, a través de su papá terrenal, como dicen que es San José, nos enseña a respetarlos a los padres, a amarlos, a entenderlos, a comprenderlos. Quizá hay muchas familias disfuncionales, muchas familias que por ahí está el papá con los hijos, la mamá con los hijos. No somos quien para juzgarlos. Solo creo que la oración es la que nos ayuda a seguir adelante, a fortalecernos, a ayudarnos. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Quizá, bueno, Ramón no nos cuenta, bueno, él de chico perdió a su papá, pero aún así es un excelente
Es un excelente padre, es un excelente compañero, y está presente, que creo que es lo más importante. Es hermosa la vida de San José, y hay muchas cosas más para hablar, pero es un ejemplo a seguir. Siempre Dios nos invita a conocer más de cada santo. Cuando nos invitaron a hacer esta escuelita, teníamos que comenzar a estudiar, a leer. Cuando siempre, personalmente, mi mamá me llevaba a la procesión, a la misa de San José, cuando estábamos en Güemes, nos enseñaba quién era San José, pero era como algo superficial. Y hoy por hoy, que estamos en esta escuelita, nos enseña realmente qué valorable que es la vida de San José, y tanto que nos enseña. Es importante escuchar, es importante leer, aprender, ¿no? Porque Dios nos enseña que en este camino tenemos que estudiar, tenemos que tener acción, tenemos que tener piedad. Y aquí estamos, bueno, en el día de hoy, tratando de llevar lo mejor posible esta escuelita para que aprendamos un poco de la vida de San José y podamos ser el reflejo de él, seguir los pasos de él, ser buenos hijos de Dios, y vivir en esa espiritualidad que él nos enseña, ¿no? Ser obedientes, ser generosos, ser sumisos, ser humildes. La verdad que es muy admirable, hermosa la vida de San José, y bueno, nos lleva a una hermosa reflexión. Como dice San José, es el santo del trabajo, ¿no? Del obrero, del patrono, del trabajo. Y bueno, siempre mucha gente en todo el mundo le pide a él por el trabajo digno, para poder tener el pan de cada día. Y bueno, siempre es muy bueno conocer la vida. Tenemos acá una oración que se le hace a San José. Hay muchas oraciones, pero hay una aquí que nos gustó. Querido San José, tú, sí a Dios, y tu amoroso cuidado por María y Jesús hacen posible la salvación. Te pido que vengas a mi ayuda en este momento difícil. Te pido que intercedas por mis intenciones, mi familia y el mundo. San José, tú eres el patrón de la Iglesia Universal. Inspíranos y guíanos mientras hacemos todo con Jesús y María para llevar el amor y la bondad de Dios al mundo. Amén. Escuelita con la acción de gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, desde ya muchísimas gracias a todo el movimiento de Cursillo de Cristiandad por confiar en nosotros para poder llevar a cabo esta escuelita. Muchas gracias.